Hemos estado hablando sobre la cruz de Cristo. En la primera prédica se habló sobre la centralidad del mensaje de la cruz. Y se habló de la cruz personal y de la cruz de Cristo. En el segundo mensaje se habló sobre la suficiencia de la cruz. Es decir, que la cruz de Cristo fue suficiente para borrar el pecado de los hombres de una vez por todas. ¿Cuántos dicen amén? Y también hablamos de hacer vano y del cuidado de hacer vana la cruz de Cristo. Hoy cerraré esta serie de prédicas sobre la cruz de Cristo bajo el mensaje titulado Los poderosos alcances de la cruz de Cristo. Los poderosos alcances de la cruz de Cristo. ¿Y qué pretendo con esta prédica? Pretendo afirmar, hermanos, ese sentimiento de salvación, esa verdad, esa realidad de salvación de nuestros corazones. Y también concientizarlos de la necesidad de llevar este mensaje de la cruz a las generaciones de hoy en día, que están muchas de ellas sin Dios y que lo que buscan es satisfacer los deseos personales de la carne. Amén. Dividiré el mensaje en dos partes: los poderosos alcances de la cruz en Cristo, los poderosos alcances de la cruz en Cristo, y cómo predicar el mensaje de la cruz a un mundo secularizado, sin fe, y que además de eso lo único que desea es satisfacer los deseos personales. Dentro de los poderosos alcances de la cruz, quiero resaltar el primero: el rescate. En el Antiguo Testamento se da el significado a la palabra rescate al precio pagado por la redención de un esclavo, un pago para reparar un daño, una enorme multa que se le imponía a una persona para no pagar con su vida propia. La humanidad precisaba de un rescate debido a la rebelión de Adán, quien se vendió a sí mismo y vendió a toda la raza humana, haciéndola esclava del pecado y de la muerte, perdiendo la perfección con la que Dios lo había creado. Y en Adán queda a espera de ser redimida de un estado de condenación. Amén. El rescate. El Salmo 49 afirma: ningún hombre puede rescatar su propia vida, ni pagar el alto precio por la misma. En los versos 6 y 7 nos dice de esta manera: los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá comprar ni redimir a su hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Un hombre no puede redimir a un hombre, ni redimirse a sí mismo, ni rescatarse. Por eso aparece el Hijo de Dios. Es entonces en el Nuevo Testamento donde la palabra rescate cobra su enorme significado: el alto precio redentor ofrecido por Cristo en la cruz del Calvario para rescatarnos y darnos salvación, su propia vida en el madero, pagando el rescate por usted y por mí. Su propia vida, la vida del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice Primera de Pedro: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre de Jesucristo, como el Cordero santo y sin mancha. ¿Qué implica esto? La obra de salvación de Cristo involucra el hecho de que Él nos rescató para Él, no para nosotros mismos. Él nos rescató no para estar haciendo
o siendo o haciendo los antojos de nuestros deseos. Él nos rescató para ser sus esclavos. La gente que vive para Él, la iglesia del Señor, fue rescatada para servir y para honrar al Señor. Para servir y para honrar al Señor. Y punto, he dicho. Rescate. Ahora vamos con el segundo. Propiciación, expiación. Cuando un ser humano comete un delito contra otro, es necesario restituirle para aplacar su ira. Todos hemos ofendido a Dios y su santidad al pecar y al violentar sus leyes, y todos hemos despertado la ira de Dios. En el Antiguo Testamento Dios ordenó que se sacrificara un cordero, un animal inocente, y que su sangre fuera derramada sobre la tapa del arca y en el tabernáculo y en el templo para aplacar su ira. Todos los hemos visto en Semana Santa eso, ese cordero que era muerto, un inocente muerto, y su sangre derramada para aplacar su ira. Este lugar era llamado el propiciatorio, y la práctica debía hacerse cada año, una y otra vez, una y otra vez. Morían los sacerdotes y venía otro sacerdote para oficiar y oficiar y oficiar. En el Nuevo Testamento, la propiciación o expiación fue el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario, para que con su sangre aplacar y satisfacer la ira de un Dios santo. Pues el castigo de Dios era justo sobre usted y mí, y yo y usted y mí y mí. Suena bonito. Esta ira no podía aplacarse, hermanos, a través de ningún esfuerzo carnal del hombre. Por lo tanto, Dios toma la iniciativa de ese amor, y es a través del sacrificio de Cristo y de su sangre derramada en la cruz del Calvario que Él nos reconcilió consigo mismo. Él nos reconcilió consigo mismo al poner ese cordero inmolado en el sacrificio y con su sangre limpiarnos. El apóstol Juan nos dice en primera carta, en su capítulo 4, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó el primero y se puso en propiciación por nuestros propios pecados. ¿Cuántos dicen amén? Juan lo dice de otra forma en el Nuevo Testamento: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En nuestra condición anterior, en la que también vivimos, lo hicimos en la carne, satisfaciendo los deseos de la carne, la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual con todos los hombres en nuestra condición anterior. Pero en el libro de Romanos declara nuestra bendita y maravillosa condición actual, diciendo: mas Dios muestra su amor con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, y aún más, siendo justificados en Él, somos tardos y somos librados de la ira venidera. Siendo justificados por su sangre, hemos sido librados de la ira venidera. Con Cristo la justicia de Dios queda satisfecha. Los pecados del pasado y de los presentes, suyos y míos, fueron historia. Hermano, yo creo que todos los hombres pueden ser salvos, pero si aceptan este alcance de la propiciación, que tiene que ver con la fe del Evangelio, con la fe y el arrepentimiento. Romanos dice:
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Cuántos son salvos aquí en esta mañana? ¿Cuántos son salvos en esta mañana? Gracias al rescate, gracias a la propiciación del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Sí, bárbaro, está buenísimo esto. Segunda de Corintios dice: Dios nos reconcilió consigo mismo en Cristo y nos entregó el misterio o el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando a todos los hombres, no tomándole en cuenta todos los pecados, y nos encomendó este bendito ministerio de la reconciliación. No solamente hemos sido reconciliados, rescatados. No solamente se ha propiciado el Señor por nosotros, sino que nos ha enviado la tarea de propiciar a los que están cerca de nosotros. Muy bien, sí. ¿Está contento, hermano? ¿Cuántos pueden mirar el Calvario y decir gracias, Jesús, por la cruz? Y yo estamos aquí hoy por la cruz. Las consecuencias de nuestro pecado fueron llevadas por Cristo. Las consecuencias de nuestros pecados fueron llevadas por Cristo. Fueron dos: la muerte y la separación de Dios, que fueron llevadas con Cristo. A la luz de Romanos 6:23, que nos dice: la paga del pecado es la muerte. Por tal razón, al cargar en la muerte, al cargar el pecado nuestro, murió en lugar de nosotros. Y es una de las primeras consecuencias, que Cristo cargó en su carne con el pecado de nosotros. El cual dice Filipenses, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que despojándose a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No lo llevaron, fue mansamente. Y lo dijo una vez en Juan: a mí nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para quitarla y tengo poder para volverla a poner. La segunda implicación es la separación de Dios. Bueno, quiero hacer una implicación de esto, hermano. Definitivamente, quien está en una condición de pecado está destinado a la muerte y no tiene esperanza de resurrección. Y si resucita, no resucita vida. Por eso la gran encomienda del ministerio de la reconciliación. La segunda es la... ¿Voy bien, verdad, hermanos? ¿Voy bien o me siento? Yo, aunque vaya mal, no me siento. Quiero terminar aquí con ustedes. La separación de Dios. La segunda consecuencia de nuestro pecado llevada por Cristo fue la separación para Dios. La separación de Dios. Primera Pedro 3:18 nos dice que Cristo padeció una sola vez por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. La separación que usted y yo teníamos fue llevada por Él en la cruz del Calvario para llevarnos a Dios.
Todos nosotros estábamos separados de Dios por nuestros pecados, razón por la cual Él mismo se encarnó, se hizo hombre, creció, padeció totalmente ajeno al pecado, tomando el lugar de los hombres para cargar con el pecado de los hombres y así llevarlos a Dios. Isaías dice: todos nosotros nos descarriamos, cada uno de nosotros agarró su propio camino, pero Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dios cargó en Él, en el madero, el pecado de todos nosotros. Jesús mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, dice Primera de Pedro, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y porque cuya herida hemos sido salvos. Hermanos, el pecado nunca ha traído una consecuencia liviana, siempre ha sido una consecuencia grande. El pecado ha traído muerte y ha traído separación de Dios. Pero lo que hizo Cristo tampoco fue cosa liviana. Limpió nuestro pecado, murió por nuestros pecados, nos acercó a Dios. Se ha puesto a pensar, hermano, ¿qué seríamos de usted y de mí si Él no nos hubiera perdonado? ¿Dónde estaría usted hoy y yo? Aquí. Posiblemente podríamos haber estado muertos sin esperanza, en nuestros pecados, sin Dios. Pero estamos aquí gracias a ese bendito sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Otra de las grandes, de los grandes, ¿qué dije? Grandes alcances de la obra de Cristo fue que Cristo nos libró del poder de Satanás. Antes de la cruz, Satanás tenía cautivos a los hombres por el temor a la muerte. Cautivo a los hombres por el temor a la muerte, sin solución. Hebreos dice en 2:14 y 15 nos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él participó de carne y de sangre y librar de una vez por todos a los que por el temor a la muerte vivieron y viven toda una vida en cautiverio. Cristo se hizo hombre y carne y hueso para salvarnos a usted y a mí. Hermano, el diablo ya fue condenado, ya fue sentenciado. ¿Cuántos dicen amén? Dígame a eso. Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche. Es cierto que el diablo aún se mueve por allá y por acá tratando de acusar, pero su sentencia ya quedó en firme. En los capítulos 1 y 2 del libro de Job nos habla cómo Satanás subía al cielo y nos acusaba constantemente por nuestros pecados y por nuestras transgresiones, el regalito que nos dejó Adán. Pero en la obra redentora ya el diablo no puede declarar lo que Dios ha declarado justos. Nadie puede declarar culpable a lo que Dios ha llamado justo. ¿Quién, dice Romanos, quién acusará a los escogidos de Dios?
Dios es el que justifica. Es cierto que el diablo se mueve de un lado para otro, tratando de acusar, pero su sentencia ya quedó en firme. Y a vosotros, dice Colosenses, estando muertos en los pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida con Cristo, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que era contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dele un aplauso al Señor por eso. Otro alcance de la cruz es que el creyente, hermano, fue crucificado con Cristo. Romanos dice que el creyente fue crucificado con Cristo. ¿Y qué significa, hermano, estar crucificado con Cristo? Esto es muy sencillo. Estar crucificado con Cristo es tomar la decisión de seguirle. Estar crucificado con Cristo es tomar la decisión de morir cada día a nuestro viejo hombre y seguirle. Eso es facilito, facilito, facilito. Solo que hay hermanos que no están crucificados con Cristo, están guindando de la cruz. Usted no está guindando de la cruz, ¿verdad? Que no estamos crucificados con Cristo. Dice Efesios, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójese del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Gálatas dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y con sus pasiones. Y lo dice en el 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo más, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Eso está crucificado con Cristo. Y segundo de Corintios dice, y por todos murió, para que el que viva ya no viva para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, esta naturaleza no se puede reformar. Pero si estamos crucificados con Cristo y con la ayuda del Espíritu Santo que mora en nosotros, andaremos en vida nueva. Los que están en Cristo, nueva criatura, son crucificados. Aleluya. Romanos dice, vea qué versículo más lindo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La vieja naturaleza no se enseñoreará más de nosotros. Nunca más. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Voy a leer esto que me pareció extraordinario. Las señales milagrosas, que es otro alcance de la cruz. Todo aquello que sucedió cuando en el Gólgota Él murió, allá en el Calvario, cuando se partió en 1000 pedazos y entregó su vida en propiciación por nosotros. Yo nada más quiero como que usted se traslade a aquella escena del Gólgota. Aquella escena del Gólgota, en aquel momento en que Él murió. Sería cuestión de trasladarnos a la escena del Gólgota y mirar la estremecedora forma en que la creación es impactada hasta la muerte de su creador. Mirar el velo del templo de más de 4 pulgadas de grueso, rasgarse en 2 de arriba para abajo, anunciando la libertad de los hijos de Dios de poder acercarnos al lugar santísimo de una familiaridad, de una forma familiar como hijos amados a través de la sangre de Jesucristo. La tierra temblando,
las rocas que se parten, los sepulcros que se abren y los cuerpos de los santos levantándose. Sí, bárbaro. Nunca antes en la historia se registró ni se registrará jamás una naturaleza sacudida, mecida, agitada, colapsada ante la muerte de ningún otro, sino ante la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. ¿Cómo predicar este evangelio a una generación que no tiene interés en Dios, sino que tiene interés en que todo lo que le alegre poder hacerlo, satisfacer todos los deseos, cuyo fin es disfrutar, nada más disfrutar, aunque se lleven en banda, aunque cualquier principio sea roto? ¿Cómo predicar a ese tipo de gente? 3 recomendaciones. Viviendo la cruz. La orden de Jesús fue muy clara. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa es la forma de predicar el evangelio a esta generación que no quiere nada con Dios. Es la clave de nuestra predicación es esta. No podemos testificar lo que no estamos viviendo. Nuestro testimonio de vida no puede negar nuestras palabras. Existe un gran reto con las nuevas generaciones que han sido invadidas por los conceptos, que han sido invadidos y que no tienen fe. Predicar a un Cristo que estamos viviendo. ¿Cuántos dicen amén? Si usted y yo no vivimos la cruz, mejor no prediquemos la cruz. Porque si predicamos la cruz, no viviendo la cruz, predicaremos la cruz desde un corazón reprobado y hacemos vana la cruz de Cristo. La segunda cosa que tenemos que tomar en cuenta cuando predicamos este evangelio es que la cruz de Cristo sea el centro. No hable otra cosa que no sea la cruz. Lo esencial del evangelio es la cruz. No discuta por las hojas del evangelio, discuta por lo fuerte, por la cruz, por la esencia del mensaje y del evangelio, la cruz. Jesús dijo en el libro de Juan: cuando yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esa es la esencia, lo más delicioso del evangelio, lo más rico del evangelio, la cruz de Cristo. Y es lo que debemos predicar. Él lo dijo claramente: si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a sí mismo. Y esto iba a decir para que entendieran de qué muerte iba a morir. Tenemos que predicar una cruz más allá de los mensajes suaves, lindos, romanticismo, psicología, antropología. Y toda la silla. Cuando me propuse ir a vosotros, no fui hacia ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría, dice Pablo en Corintios, sino que fui con demostración de ¿qué?
del Espíritu y de poder. Y es en la cruz de Cristo que está el poder del Evangelio. No es en la cruz que guinda, es en la cruz que guindamos nosotros para predicar ese bendito Evangelio. Por último, decirles que una de las formas que nos sirve, hermano, para predicar este Evangelio es cambiando un poquito los términos. La gente ya le suena raro términos como, por ejemplo, se me perdió. La sangre de Cristo. Eso nadie lo entiende. El sacrificio de Cristo, sí. La justificación. La gente no lo entiende. Pero decirles que el precio que Jesús pagó por usted y por mí no lo paga ningún hombre, eso sí lo entienden. Concluyo en el menos 1 minuto y 10 segundos que me queda, en el menos. Conociendo los poderosos alcances de la cruz, hermano, y el impacto que esto ha tenido sobre usted y sobre mí y sobre el mundo, estos poderosos alcances. La pregunta a reflexionar y hacernos es la siguiente, hermano. ¿Somos nosotros los que hemos atendido a este llamado del ministerio de la reconciliación? ¿Nos hemos dejado impactar por esta fuerza de la cruz para cumplir esa tarea profunda de predicar el Evangelio aquí en Jerusalén y más allá, y más allá, y más allá, hasta los confines de la tierra? ¿O somos los que hemos enmudecido, dejando que esta generación se pierda y vaya a ardir donde nadie quisiera, menos Dios, quisiera mencionar que vayan a ardir? Que la paz de Dios, que sobrepasa en todo entendimiento, guarde vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro, y los queremos mucho.